Mi madre siempre me decía, niño, tú es que no te puedes estar tranquilo, ¿no? Siempre tienes que estar urdiendo algo. ¿Y qué lo vamos a hacer? Es que van los genes. Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos crear un pendrive que nos permita hacer instalaciones de macOS. Para ello, lo único que necesitamos es un pendrive que esté totalmente vacío y que tenga suficiente espacio como para mantener al menos 2 sistemas dentro de él. Si nuestro pendrive tiene mucha más capacidad, evidentemente podremos meter dentro de él muchos más instaladores. Muy bien, como podéis ver aquí en el escritorio, tengo conectado mi disco USB externo, es un pendrive, y aunque sé que me pongo siempre muy pesado con esto, en el caso o en el momento en el que empezamos a trabajar con aplicaciones que gestionan, particionan o modifican las estructuras, ya sea de discos externos como de discos internos, lo ideal es siempre tener una copia de seguridad lo más reciente posible. Como podéis ver, yo he dejado mi ordenador esta noche para que se hiciera una copia de seguridad en un disco externo. Con esto tengo la tranquilidad de que si en el peor de los casos sucediera cualquier anomalía o cometiese cualquier error, podría volver a mi sistema. Por lo tanto, en este primer caso lo que vamos a hacer es particionar nuestro disco USB para que pueda tener diferentes sistemas operativos para instalar en cualquier Mac. Vamos a crear, por lo tanto, un pendrive multi-instalador. Para eso, en primer lugar, nos venimos a Spotlight o bien dentro de aplicaciones a la carpeta utilidades y abrimos la utilidad de discos, que es esta de aquí. Puede ser que por defecto la utilidad de discos nos muestre solo los volúmenes que tenemos montados. En caso de que sea necesario, y lo veremos también en el siguiente vídeo, cuando hagamos lo que son particiones dentro de nuestro disco duro interno, podemos hacer desde aquí que se muestren todos los dispositivos. Entonces, si os fijáis, en mi caso me dice que como disco interno tengo un disco Fusion Drive. Y por otro lado tenemos aquí nuestro disco duro externo, en este caso es nuestro pendrive, que como veis es un pendrive SanDisk. Aquí lo tenemos. Es un disco físico externo USB, que tiene un mapa de particiones GUID, que es el que tenemos que dejar para que nuestro disco pueda tener arranque y sea reconocido por el sistema a la hora de iniciar. Es decir, este disco que nosotros vamos a crear ha de tener el mapa de particiones GUID. Si tiene algún otro tipo de particiones, tipo MBR de Windows o FAT32, si tiene MBR, por ejemplo, no nos valdría. Tiene que tener este tipo de particiones para que sea reconocido por Apple en el momento del inicio, cuando pulsemos la tecla de opción para poder hacer la instalación y reconocer los instaladores. Y dentro de él tenemos lo que es en sí nuestro USB, que es la unidad que está montada. ¿Veis? Y que tiene el formato MacOS Plus con registro. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro disco duro externo con una partición, con un trozo de disco para cada uno de los sistemas operativos que vamos a instalar. Para ello nos venimos aquí, borramos el disco para que no tenga nada de información, le ponemos USB y tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, primero, aunque el formato Apple File System es un formato mucho más eficaz, no se permite para los discos instaladores, es decir, no podemos formatear nuestro disco con este tipo de sistema de archivos. Tenemos que seleccionar macOS Plus. Y en segundo lugar, el esquema de particiones tiene que ser GUID. ¿De acuerdo? Pues bien, con estos ajustes establecidos le decimos borrar. Le damos a aceptar y si os fijáis, aquí tenemos nuestro disco duro y nuestra partición USB. Pero nosotros necesitamos dos particiones, es decir, necesitamos dividir este disco de 30 GB en dos trozos. Dos trozos que sean exactamente iguales. ¿Por qué dos trozos? Porque tened en cuenta que los instaladores van a oscilar siempre aproximadamente entre los 10 y 15 GB. Por consiguiente, mi pendrive como mucho solo me va a permitir dos instaladores, que en mi caso van a ser macOS Ventura y macOS Sonoma. Si disponéis o si introducís un pendrive de 64 GB,
entonces os va a permitir instalar o crear 4 particiones y poner 4 instaladores totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Para hacer esas particiones nos vamos a venir de nuevo aquí a nuestra unidad y vamos a decir crear partición. Bien, como veis aquí, esta sería la gráfica visual de todo el espacio en disco. Hemos dicho que nosotros con 32 GB como mucho vamos a poder poner 2 instaladores. En el caso de que fuesen 64 podríamos crear aquí en nuestra tarta 4 trozos. Por consiguiente, nosotros podemos hacerlo de varias formas, o bien introduciendo manualmente aquí el espacio que queremos para cada trozo, o bien simplemente pulsar aquí y de esa forma se crearían particiones que podríamos poner, fijaos, aquí, manualmente. 2 particiones exactamente iguales. Y ahora a esta la llamaríamos, por ejemplo, Sonoma. Y a esta la llamaríamos Ventura. Y de nuevo le pondríamos el formato macOS Plus con registro. Ya tenemos aquí preparadas 2 particiones, pero no se van a completar hasta que pulsemos en aplicar. Si por el motivo que sea nos hemos equivocado y hemos puesto más trozos, ¿veis? Podemos darle a restaurar y nos lo va a dejar como estaba en un principio. Así que volvemos a crear nuestra partición y la dejamos así, 2 exactamente iguales. Le volvemos a poner aquí a esta Ventura y a esta Sonoma. Perfecto, le damos a aplicar. Lo que nos indica es que se van a crear una serie de particiones, que no va a borrar ninguna, cambiará las particiones, se añadirá una partición llamada Ventura y se va a redimensionar una llamada Sonoma. En este momento, y antes de pulsar el botón de crear partición, es cuando el sistema va a empezar a trabajar a bajo nivel con los discos. He aquí la importancia de tener la copia de seguridad, porque si durante este proceso tuviésemos algún tipo de problema, por ejemplo, que nuestro disco duro interno estuviese perdiendo su capacidad magnética, su capa magnética entre los platos que lo componen, y hubiese algún tipo de sector defectuoso, y nuestro equipo se bloqueara o nuestro disco duro empezara a fallar y no pudiese completar la operación, nuestra información podría verse comprometida y podríamos perder tanto el arranque del sistema como los datos que tenemos en el sistema. O bien que durante el proceso de creación de los discos o de redimensionamiento se fuese la luz o hubiese cualquier otro tipo de problema. Tened en cuenta que aquí no estoy trabajando con un ordenador portátil, estoy trabajando con un iMac. Aquí si se va la luz se apaga el equipo. Entonces, en esos supuestos que pueden suceder, tened en cuenta que si tenemos un equipo muy antiguo, puede ser que nuestro disco ya tenga un desgaste, es más que imprescindible crear esa copia de seguridad. Bien, pulsamos en el botón Crear partición. Esperamos unos segundos, los discos desaparecen y vuelven a crearse automáticamente con los nombres que nosotros les hemos asignado. Fijaos cómo comprueba un poquito el disco, comprueba que esté bien, todo. Y fijaos que en último lugar renombra los discos para que tengan el nombre correcto, Sonoma y Ventura. Aquí los tenemos. Ya tenemos la primera parte, que es la creación de nuestros discos. Así que podemos salir de la utilidad de discos. Ahora vendría la segunda parte, que es crear los instaladores dentro de cada partición. Para ello tenemos 2 formas de hacerlo. La primera forma, o forma oficial, es la que Apple nos indica, que es usando el comando de terminal. Un comando que nosotros escribimos para crear nuestros instaladores. La segunda opción sería usar la aplicación OpenCore, que nos permite también crear un instalador. En este caso, en nuestro caso, como yo tengo ya descargada la versión de macOS Ventura, vamos a hacer uno de los instaladores con una de las formas y el otro instalador con OpenCore. Entonces, vamos a abrir una ventana de terminal.
Bien, el comando, que ya conocéis porque lo hemos visto en varios vídeos, en varios tutoriales anteriores, sería sudo. Y a continuación tendríamos que introducir toda la ruta completa hasta el instalador de macOS Ventura. Quizás la forma más sencilla sería simplemente hacer clic aquí y arrastrarlo a nuestra ventana de terminal. Soltamos y automáticamente ya nos ha escrito, como veis aquí, toda la ruta. Nos pondríamos al final y pondríamos barra contents. ¿Por qué? Porque aunque visualmente nosotros veamos el instalador de esta forma, como una app, como una aplicación, esto es un paquete, es como si fuese una carpeta como esta, a la cual se le ha cambiado el icono de carpeta por el icono de macOS Ventura, y la cual el nombre pues tiene .app, pero dentro encontramos más carpetas y más archivos, y en concreto una es Contents. Dentro de Contents tendríamos la carpeta Resources. Entonces, para escribirlo solo tenemos que empezar poniendo las primeras letras y si pulsamos la tabulación nos va a completar el nombre de la carpeta. Y dentro de Resources pondríamos Create, hacemos lo mismo, escribimos las primeras letras, pulsamos tabulación, Create Install Media. A continuación dejaríamos un espacio, pondríamos volumen, que hace referencia a la unidad o el volumen en el cual vamos a hacer esa instalación o vamos a hacer esa copia del instalador. Aquí tenemos dos posibilidades. Podemos escribir manualmente la ruta o lo que sería más sencillo, arrastrar directamente el icono de la unidad a la ventana. Soltamos y ya lo tenemos aquí escrito. Ahora pulsaríamos simplemente la tecla Intro, ponemos nuestra contraseña de administrador y pulsamos la tecla Yes. Si os fijáis, empieza a eliminar el disco, ponerle la etiqueta correspondiente y empezar a copiar lo que es el instalador. Una vez completado el proceso de instalación, si abrimos nuestra unidad de macOS Ventura, vamos a encontrar el icono para realizar la instalación. Ahora vamos a ver cómo sería el proceso de la instalación o de la creación del instalador de macOS Sonoma utilizando OpenCore Legacy Patcher. Para ello abrimos la aplicación, seleccionamos Create macOS Installer y le decimos en este caso que descargue el instalador de macOS. Vamos a coger la última versión que haya disponible de macOS Sonoma, en este caso la 14.1.1. Siempre podemos ver aquí todas las versiones que aparecen. Fijaos que aunque aparece macOS Sonoma 14.2 es una beta actualmente. Así que cogemos la 14.1.1 y le decimos descargar. Ahora tendríamos que esperar que se complete el proceso de descarga. Una vez que se ha completado la descarga y la validación de macOS Sonoma, el equipo nos pide que introduzcamos la contraseña, ponemos la contraseña de nuestro usuario, le damos a aceptar y comienza lo que es la extracción del instalador de macOS. Y veis cómo automáticamente empieza a aparecer dentro de la carpeta de aplicaciones. Tan solo hemos de esperar a que esa extracción, es decir, ese archivo que se ha descargado, se convierta a una aplicación. Una vez completada esta extracción y tengamos ya aquí el archivo, la aplicación OpenCore Legacy Patcher nos pregunta si queremos crear el macOS Installer, es decir, copiar este archivo en nuestro disco externo. Vamos a decirle que sí. Aquí tendríamos la opción de decirle que no y volver a aplicar el comando que habíamos visto aquí, solo que cambiando el nombre del archivo y la ruta de destino,
O podríamos decirle que sí y que directamente pase este archivo a nuestro disco, que es lo que vamos a hacer nosotros. Fijaos lo que nos dice ahora. Seleccionar el instalador local de macOS. Ha detectado en nuestro equipo los dos sistemas, macOS Ventura y macOS Sonoma. Y nos pregunta cuál de los dos queremos pasar a nuestro disco externo. Así que le decimos Sonoma. Ahora va a buscar todos los discos conectados aquí. Vamos a decirle que nuestro disco UltraFit, nuestro disco externo. Fijaos, si ahora aquí seleccionamos nuestro disco externo, automáticamente nos dice que va a eliminar completamente el disco. No nos va a permitir seleccionar la partición que queramos, con lo cual no podríamos instalar aquí nuestra partición de macOS Sonoma sin perder la de Ventura. Entonces vamos a decirle que no. Vamos a cerrar OpenCore Legacy Patcher y vamos a hacer la instalación directamente desde terminal. Ponemos de nuevo sudo espacio, arrastramos nuestra aplicación de Sonoma barra contents, igual que vimos antes, resources, create install media, dos guiones, volume, espacio y arrastramos Sonoma y pulsamos intro. Ponemos la contraseña, le decimos yes y fijaos, desmonta en primer lugar Sonoma, lo vuelvo a montar con lo que es el nombre del disco, la etiqueta ya cambiada, y comienza a crear el instalador. Solo tenemos que esperar a que se complete. Una vez completado el proceso de creación, si nos fijamos, tenemos ahora nuestro disco USB, que tiene por un lado macOS Sonoma para instalar y por otro lado macOS Ventura. Ahora solo nos quedaría reiniciar el equipo pulsando la tecla de opción para poder ver cómo aparecen los dos instaladores y de esa forma acceder a uno u otro y poder realizar la instalación. Vamos a verlo. Como veis, al arrancar el sistema pulsando la tecla de opción, nos aparecen los dos iconos correspondientes al pendrive que tenemos conectados. En nuestro caso, y puesto que nuestro sistema tiene instalado OpenCore Legacy Patcher, vais a ver que nos aparecen los iconos correspondientes a EFI Boot, Macintosh HD y los iconos correspondientes a los instaladores. Pulsando en cada uno de ellos, simplemente iniciaríamos el instalador. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayáis encontrado el vídeo interesante, que hayáis aprendido algo nuevo y os doy las gracias por haberos quedado hasta el final de este vídeo. Recordad, es muy importante que me regaléis un enorme like para que así nuestros vídeos sigan subiendo por internet y les llegue a muchísimas más personas, para que YouTube lo recomiende. Y recordad, suscribíos si aún no lo estáis y pulsad en la campanita para así recibir una notificación cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Como siempre, me despido de todos vosotros hasta el siguiente vídeo y aprovecho para desearos que tengáis un excelente día.